Bueno, pues yo soy Mariló Agua, para los que no me conozcáis, pues yo soy coach y formadora en desarrollo de habilidades. Yo lo que hago es trabajar con, a ver, yo comentaba cuando estábamos preparando un poco el meetup, pues que yo cogía como los grupos vírgenes. Yo no trabajo dentro de una empresa, yo trabajo con muchas empresas. Dentro de los perfiles de empresas con las que trabajo, pues tengo desde tecnológicas, de energía renovable, telecomunicaciones, aeronáuticas, comercio, industria, hostelería, turismo, todo tipo de perfiles, ¿vale? Entonces, a mí cuando me contratan para trabajar con un equipo, yo puedo coger tanto equipos que están formados dentro de, o que sus competencias están dentro de un mismo área, o son equipos que son de distintos departamentos y al final pues tienen que trabajar todos para llegar a objetivos, pero ya a nivel de empresarial, ¿no? De crecimiento empresarial. A mí me gusta hacer bueno, distinciones, me gusta mucho hacer distinciones, pues porque desde ahí como que desmenuzas un poco toda la situación y desde ahí puedes crearte un mapa más global de la situación, ¿no? A mí me gusta hacer distinciones entre grupo, equipo de trabajo y equipo de alto rendimiento. Eh, bueno, voy a compartir pantalla, ¿vale? Que yo es que me lanzo a hablar ya y se me ha olvidado que había una presentación detrás de todo esto. A ver, perdón. A ver, se ve, ¿no? Sí se ve la pantalla, se ve todo ahora mismo. Vale, pues para mí un grupo pues es un grupo de personas que responden individualmente por el trabajo que realizan. En este caso cuando yo trabajo con estos grupos, como que cada uno tiene su estanquito y estas son mis competencias, esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que tengo que entregar y me da igual cómo vaya el resto del equipo. No hay cultura de equipo ahí, ¿no? Entonces no son responsables ni del resultado ni del proceso. Solamente a mí me han contratado para esto y yo vengo y hago esto y yo lo hago lo mejor que puedo o no, pero esto es lo que hago y este es el resultado. Cuando trabajas con grupos así, trabajo mucho el tema de que se conozcan entre ellos, ¿no? Porque muchas veces pues son personas con las que estás todo el día, con las que te relacionas de una manera profesional todo el día, pero no hay una conexión de un objetivo común, ¿no? Que es más allá de ellos mismos y de su día a día, el objetivo de sentirse parte de la empresa, de hacia dónde vamos todos, ¿no? Con todo esto que hacemos aquí 8 horas todos los días. Luego, cuando este grupo, bueno, eso sería el grupo, luego la distinción que hago también es en un equipo de trabajo. En un equipo de trabajo, pues es un grupo de personas que están cohesionadas. Estas sí responden ante el proceso y el resultado del trabajo que realizan, ¿vale? Sí responden, pero aún así digamos que lo que distingue a un equipo de trabajo de un equipo de alto rendimiento sería quizás en un equipo de alto rendimiento las competencias suelen ser unas competencias más complejas, ¿no? O más, sí, con asuntos más complejos, y en un equipo de trabajo pues quizás las competencias o lo que se trabaja más normalmente con ellos suele ser el tema de habilidades más que competencias. Y luego, por último, pues ya estaría el equipo de alto rendimiento. Esto ya es un conjunto de personas con unos roles específicos, complementarios, multifuncionales y que cooperan juntos. Se sienten identificados, que esto es una parte que quizás al equipo de trabajo o por la experiencia que yo tengo trabajando con ellos, sí que les falta, ¿no? El sentirse a nivel de identidad conectados con la empresa o con el desempeño de su trabajo para conseguir objetivos y que la empresa crezca, sí son responsables del proceso y también se sienten responsables del resultado. Yo los defino un poco como un todo, ¿no? Con la capacidad de autoliderar. Serían como pequeños autónomos conectados entre sí. A ver, yo he pensado muchas veces que el futuro digamos, bueno, que el futuro de la empresa a día de hoy es como todo el mundo autónomo, conectados entre sí y funcionando por proyectos. Eso para mí sería como un ideal. Para mí un equipo de alto rendimiento tiene mucho de esto. ¿Vale? Por eso supongo que es como un todo con capacidad de autoliderarse y hacia metas comunes.
Es casi imposible, cuando he hecho estas distinciones de entre grupo, equipo de trabajo y equipo de alto rendimiento, digo imposible pues por la experiencia que tengo, ¿no? A lo mejor es posible, pero yo todavía no lo he visto. Pasar de grupo a equipo de alto rendimiento, casi imposible, porque para pasar a un equipo de alto rendimiento primero tienes que pasar a formar parte de un equipo. Es como lo mismo que cuando no puedes pasar de, si has estado educado en un estilo de liderazgo autoritario, es muy difícil pasar a un estilo de liderazgo de dejar hacer. Casi imposible, porque primero tienes que pasar por un democrático, que es donde aprendes a pensar por ti mismo, a hacer preguntas, a que tus preguntas se escuchen. Entonces, yo creo que con esto, este símil yo creo que pasa un poco igual, ¿no? Es imposible pasar de grupo a equipo de alto rendimiento por lo mismo que es imposible pasar de un autoritario en el que te dan órdenes y te dicen lo que haces, lo que tienes que hacer y ahí tú no tienes que pensar nada, a un equipo de alto rendimiento en el que cada persona sabe lo que tiene que hacer, sabe, es como sé quién soy, sé de dónde vengo y a dónde voy. Es un poco, ¿no? La filosofía con la que se pueden mover ahí. Entonces, como comentaba, cuando yo entro a una empresa y no sé lo que me voy a encontrar, ¿vale? A mí me llaman y me dicen, bueno, pues queremos que trabajes con nuestros equipos, yo no sé lo que me voy a encontrar. Entonces, me puedo encontrar de todo, ¿vale? En todos los años que llevo, en todos los años que llevo trabajando con empresas me puedo encontrar de todo, pero sí que hay un denominador común y es que son personas y da igual si la empresa es tecnológica, aeronáutica o de hostelería o un restaurante o un equipo de docentes, que también he trabajado muchísimos años con docentes, da igual porque al final son personas. Entonces lo que yo hago es aplicar el coaching personal a coaching de equipos. Entonces, eso es lo que hace que pase un poco de la atención individualizada a una atención colectiva, pero al final, cuando pasan por mi formación, la responsabilidad se queda en ellos. O sea, es como que ya están preparados para que puedan llegar a funcionar de esa forma. Lo primero que hago cuando entro a una empresa es trabajar la cultura. Que yo ya, como he trabajado tanto la cultura, para mí la cultura es una manera de medir, ¿no? Es una manera de medir, de tomar la temperatura, de trabajar clima, por decirlo de alguna forma. Eso es lo que yo recojo de ahí. Yo cuando trabajo, mi primer contacto con un equipo, con un grupo, con un equipo de trabajo, mi primer contacto es esto, ¿no? Trabajar la cultura y desde aquí lo que hago es recojo toda la información de cómo se mueven, de qué funciona y de qué no funciona y qué es lo que hay que trabajar con ellos, dónde hay que mejorar o cambiar. Y en base después de este diseño, pues lo que hago es diseño un plan de formación o acción de los puntos que hay que mejorar con ellos. Y ahí ya utilizo un montón de herramientas de modelado que luego la enseñaré, pero empiezo con ello. Este taller, a ver, es un taller realmente de 3-4 horas. Yo con 3-4 horas con un equipo ya puedo saber qué pasa en el equipo. Entonces, yo ya lo uso como una herramienta, porque es como lo he usado tantísimo y con tantísimos grupos que para mí es una herramienta que me abre la puerta a profundizar en lo que tú quieres cambiar en el equipo o lo que quieres mejorar del equipo. Lo que en un principio es el propósito de cultura, ¿no? Que es de esta herramienta de cultura empresarial, es alinear esa coherencia entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos de manera individual. Entonces, muchas veces la gran mayoría de la gente o personas que se encuentran muchas veces atascados en algo que no está funcionando, por lo general suele ser porque o bien están haciendo, se están sintiendo mal, pero no están pensando por qué estoy haciéndolo y por qué lo estoy haciendo así o cómo lo puedo mejorar, ¿no? O otro tipo de bloqueos es no sé cómo lo voy a hacer. Entonces, pienso, siento, si me quedo mucho tiempo en ese pienso, siento, ¿vale? En ese pensar, sentir, esto provoca bloqueo. De hecho, si quedamos demasiado tiempo en ese pensar, sentir, puede llegar incluso a provocar frustración, depresión, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, se trata de alinear. Pensar, sentir y hacer están siempre operando en nosotros, ¿vale? Siempre está operando. Lo que pasa es que a uno de ellos no lo estamos atendiendo.
o el pensar, o el sentir, o el hacer. Y eso es lo que muchas veces provoca o bloqueo o que las cosas no funcionen. Entonces, el taller de cultura empieza por explicar este modelo de búsqueda de coherencia entre lo que es pensar, lo que es sentir, lo que es hacer o actuar. Dicho así puede parecer muy fácil, pero cuando te pones a trabajarlo es complicado ver cuando tú estás hablando, pues yo ahora mismo estoy hablando y no estoy pensando en lo que estoy diciendo. Estoy hablando, pues porque yo ya he tenido una experiencia, etcétera, etcétera, y os estoy contando mi experiencia, pero no estoy pensando en cómo me estoy sintiendo, ¿vale? Si de repente sigo hablando y me estoy sintiendo mal, como que de repente cambio mi tono, cambio el ritmo, cambio mi forma de comunicar, porque siento que algo no está yendo bien. Entonces, como que necesito abrir un poco más mi atención. Esto es así todo el rato, pero funciona en nosotros de una manera inconsciente, ¿vale? Entonces, lo primero que hago es que ellos entiendan este modelo, que es el que está un poco de fondo en todo el diseño, y a partir de aquí empezamos a trabajar. Hago varias dinámicas para que puedan entender el modelo y se trata un poco de trabajar el sentido de pertenencia, ¿no? Como la capacidad flexible de consensuar metas comunes en la gestión integral de la organización con sus objetivos estratégicos, criterios de evaluación y la medida de los resultados. Algo muy importante, y ahora me voy a hablar solo de equipos de alto rendimiento, porque esto sí que es algo fundamental en equipos de alto rendimiento. Una cualidad importantísima a trabajar con ellos siempre es el tema del lenguaje, ¿no? Porque ellos necesitan entenderse entre sí. Entonces, tienen un lenguaje único, un lenguaje, el tipo de conceptos que utilizan es de ellos, ¿vale? Entonces, la comunicación es lo que más se suele trabajar con equipos de alto rendimiento, porque el hecho de que ellos se sepan comunicar o tengan una comunicación efectiva es lo que de alguna forma pues marca, bueno, sienten esa, digamos, identidad, ¿no? Como de esto es nuestro, y ahí es como empiezan a establecerse esas reglas del juego, ¿vale? Cuando buscamos coherencia, empezamos trabajando, pues hacemos bueno, lo que yo suelo hacer es, primero hacemos como un mapa mental individual, y en ese mapa mental marcamos un poco el propósito, ¿no? Esa visión o esa misión de lo que quiere, el equipo que quieren llegar a ser y cómo van a hacer para conseguir llegar a ese equipo, ¿no? A ser ese equipo que quieren llegar a ser. Ya simplemente con ese propósito, ¿vale? De esa visión y de esa misión que quieren llegar a ser, ahí ya tienen que buscar coherencia entre lo que piensan, lo que sienten y lo que hacen. Porque puede ser que yo sienta que quiero ser eso, es como esa visión, esa proyección futura que tengo ahí, pero puedo pensarlo, pues porque los demás lo piensan y tal, pero igual no lo siento. Entonces, aquí hay mucho trabajo porque hay mucho que alinear, ¿vale? Entonces, todo este modelo, estos modelos que yo voy a presentar hoy son modelos de DBM, que son las siglas en inglés de modelado conductual desarrollativo, son de John, que John tiene unos 900 modelos para trabajar el comportamiento humano, y todos son de estructura fractal. A ver, una estructura fractal es que, por ejemplo, este modelo que veis aquí de pensar, sentir y hacer, es la misma estructura a diferentes niveles a los que se mueva. Por ejemplo, todo sentir también tiene a su vez un pensar, un hacer y un propio, un pensar, un sentir y un hacer. Un hacer también tiene a su vez un hacer, un sentir y un pensar igualmente, ¿no? Cuando hablo de niveles es porque tú puedes estar atascado con un asunto concreto, ¿vale? Pero el como tú te sientes con ese asunto concreto puede estar mezclado con otras cosas que además piensan, ¿no? Porque el pensamiento es como muy divergente, no es un pensamiento ahí de yo pienso esto y ya está. Entonces, no quiero entrar mucho aquí porque puede ser muy complicado. A mí yo soy muy friki de esto y me fliparía entrar aquí, pero no voy a entrar. Yo creo, en un principio, en una primera toma de contacto con el equipo, lo único que hago es que entiendan el modelo y que se lo puedan aplicar. Y que cuando falta una pata es porque algo no está funcionando, ¿no? Luego, pues la estructura del taller, digamos que sería, primero, que entiendan qué es la cultura, que se cree esa visión conjunta, y trabajamos un poco los valores. Aquí lo que hacemos es un poco, el trabajar valores es un poco
que se dan feedback mutuamente de eso que transmite o eso positivo que transmite la persona con la que estoy trabajando, ¿no? Y luego la interpretación de este feedback es muy positiva porque de alguna forma empodera, ¿no? Están prohibidos los feedbacks negativos, eso te lo guardo para otro momento. Entonces, ese feedback positivo empodera y te da cierto posicionamiento, ¿entiendes? Todo esto está muy basado en un aprendizaje sistémico. Entonces, ellos entienden que para trabajar la identidad del equipo hay que trabajar de alguna forma el sentirte esa pertenencia, ¿no? El sentirme que esto es un sistema, que yo soy una parte importante de este sistema y que sin mí pues las cosas no funcionarían igual o el sistema se tendría que recolocar. Entonces, esto es lo que empezamos trabajando con un mapa mental individual y luego se comparte en grupos y se dan feedback. Todo el rato se están dando feedback, ¿vale? Durante todo el taller, cada cosa que hacen, cada dinámica en la que entra, recogemos feedback. Esta es la forma en la que yo digo que se coge la temperatura, ¿no? O se ve cómo está funcionando, dónde se atasca, quién comprende, quién no comprende, quién entra, quién no entra en la formación, ¿vale? Luego pasamos al funcionamiento, a entender cómo funciona la atención. Cada vez que trabajo con un equipo es muy importante nunca, o sea, siempre es vital tener el objetivo a la vista, ¿no? Porque cuando entramos en una en una dinámica de trabajo, de presión, de tiempo, de tal cual, si muchas veces perdemos el objetivo. Entonces hay como que hay que estar recolocando continuamente. Entonces, el entrenar con ellos el funcionamiento de la atención, de cuándo estoy atendiendo a esto, cuándo estoy atendiendo a lo otro. A ver, es un ejercicio muy chulo, que yo lo haría si estuviésemos en presencial, que prometo que lo haré cuando estemos en presencial, porque es muy chulo y de repente tú ves en sus caras como el clic, ¿no? De, ¡oh, ostras, que no ¿cómo funciona esto, no? Y ahí es cuando dices tú, vale, están entrando, esto es genial. Luego, una siguiente dinámica, una vez que se hacen conscientes de esto, empezamos a trabajar en parejas ese entrenamiento de búsqueda de coherencia, de lo que es pensar, sentir y hacer, y lo hacemos modelando una habilidad, algo que hacen muy bien. Todo el principio del taller va un poco en la búsqueda de empoderar un poco y de que la gente se sienta como, wow, estoy aprendiendo, esto me gusta, me siento parte de todo esto, ¿vale? Todos estos diseños de coaching, no sé si debería decirlo, pero bueno, lo voy a decir, tienen una fase que es la fase de coloque, descoloque y recoloque. Para tú poder descolocar a las personas, porque todo esto está basado en un diseño de crear conciencia y responsabilidad, tú tienes que crear un contexto de confianza en el que la gente de verdad quiera mejorar. Una vez que estás el contexto, ese clima de confianza lo estás creando mientras que estás haciendo este tipo de dinámicas, ¿no? De empoderar a las personas, de sentirse una parte importante del equipo, que es cierto, pero es como que hay que recordarlo muchas veces, ¿no? Hay que tenerlo presente. Y una vez que ya están ahí, modelamos una habilidad, algo que hacen muy bien, entienden el modelo de pensar, sentir y hacer cuando estás modelando algo que me está funcionando y luego seguidamente pasamos a modelar algo que no está funcionando. Entonces ahí es cuando se provoca el descoloque. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Que como has entrenado anteriormente el modelo, el de pensar, la estructura coherente de pensar, sentir, hacer con algo que funciona y has pillado cómo funciona en ti, cuando lo pasas a algo que no te está funcionando, rápidamente ves otra vez esos clics en los que dices, ostras, me falta una pata, ¿vale? Y se dan cuenta ellos solos. Entonces, ese es el tipo de metodología que utilizo, ¿no? El crear conciencia y responsabilidad. Todo este diseño tiene esta estructura detrás para que provoque esto, ¿no? Cuando se descolocan porque es como ese, ostras, ¿y ahora qué? Pero es muy chulo, porque ahí dices tú, ahí estamos trabajando los cómo. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora cómo vamos a hacer esto? Y entonces ahí es cuando empiezo a aportar herramientas, ¿no? Luego... Mariló, una cosita, ¿Qué? perdona, que llevas ya 15 minutos, Vale, voy a hacer, entonces, ya, no,
Normalmente hay 10 minutos de preguntas y respuestas, entonces si quieres... No, iba a pasar de esto ya. Simplemente voy a presentaros algunos modelos, ¿vale? Vale, Porque una vez que ya recogemos feedback de este entrenamiento en parejas, ya pasan a equipo y aquí modelamos crear lo que es la visión, la misión, ¿vale? Con todos estos valores que hemos trabajado entre ellos. Y lo hago o bien con Legos o lo hago con barro, que es muy chulo ver también cómo trabaja en el barro, porque ahí trabaja mucho el sentir, ¿no? Las emociones y tal. Y ya está. Y una vez que ya ellos lo han creado, luego tienen que venderlo, ¿vale? Porque ahí es donde ya integras esa identidad. O sea, esto es mío, esto lo he creado yo junto con todo mi equipo y sé venderlo, sé transmitirlo. Se trabaja todo el rato esa comunicación. Entonces, una vez que derivamos lo que deriva de todo este taller es qué está funcionando y qué no está funcionando, pues siempre hay de fondo un modelo GROW, que no me voy a enrollar porque casi que todo el mundo sabe lo que es, meta, realidad, opciones y acción. Y de aquí pueden salir o bien mejora de comunicaciones o relaciones interpersonales o falta de gestión o falta de organización o autogestión o el tema de la motivación o el tema de la creatividad o liderazgo, o tiempo o estrés, ¿vale? Lo que suele salir cuando trabajamos con estos equipos. Entonces yo ya luego pues paso ese informe y luego está la segunda parte que es ya afinar en eso que hay que mejorar o cambiar. Y algunas de las herramientas que utilizo pues son todas de DBM y esta de aquí es el modelo de motivación, esto es física pura, ¿vale? Nosotros somos el objeto del centro, que tenemos tres fuerzas que inciden sobre nosotros, una que empuja, que tiene que ver con la necesidad, la fuerza de la atracción y la fuerza de la presión. Luego está el IRCO, que es este de aquí, un input, que es la entrada de información, relacionas, computas, y un output de salida de información. Y cómo el otro recibe ese output, que para él sería un input, que luego en su cabeza lo procesa, lo relaciona y lo computa como cada uno desde su mundo puede, ¿vale? Y entonces este modelo es genial porque es la base de la comunicación. Y una vez que entienden este modelo, es muy fácil trabajar la comunicación con ellos, ¿vale? Luego otro de los modelos, el de creatividad, que es este de aquí, entre que es la persona, la idea y la cosa, como cuando yo llevo mis ideas hacia el objeto o la cosa, como qué feedback recibo, encaja mi idea, no encaja mi idea, qué feedback me da la cosa para ver si tengo que flexibilizar con mi idea, y esto a nivel de relaciones también es genial. Luego este es el de coloque, descoloque, recoloque, que tiene que ver mucho con la motivación, habilidad y conducta. Y este que es para salir de atascos, ¿vale? Este es un modelo en el que en esta parte de aquí pues están atascados con un bloqueo, luego empezamos, y esto sí es individualizado, ¿vale? Pero no lo hago yo, lo hacen ellos en pareja, porque todo el rato se trata de crear conciencia y responsabilidad entre ellos. Y entre ellos se crea ese clima de colaboración que ya está fortaleciendo esas bases de equipo de alto rendimiento. Y bueno, pues me he pasado de tiempo, lo siento, metodología, bla, 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 y gracias. genial, Marilo, perfecto. No sé, ya te comentaba yo que normalmente lo más complicado no es quedarse sin palabras, sino quedarse sin tiempo. Sí. Pues yo le he dicho, digo, yo expliqueo mucho y cuando me enrollo a hablar de modelar, porque estamos modelando todo el rato el comportamiento, me enrollo a hablar de modelado y se me va, lo siento. Bueno, Sí, pues gracias. sí. Una cosilla, entramos entonces con el turno de preguntas, ¿no? Sí, ¿no? Vale. Pues mira, si quieres, bueno, voy a empezar yo, ya que no veo a nadie preguntando ni escribiendo en el chat, porque una de las cosas que he visto aquí hace mucha mención a la responsabilidad y la consciencia, ¿no? O sea, básicamente todo lo que estabas comentando, si no he entendido mal, además creo que va lanzado también con lo que hace Mavi, es intentar que la gente sea consciente y una vez que es consciente de lo que hace, sea capaz de mejorarlo, ¿no? Así es. Pero se tienen que dar cuenta ellos solos. Por eso es lo de que trabajen entre ellos, que hacen dinámicas entre ellos, porque tú les das la estructura, la secuencia y los modelos. Les das las pautas, pero ellos son los que curran. Además, cuando entro a una clase es, aquí venimos a trabajar y los que vais a trabajar sois vosotros. Entonces, esa es la base de crear conciencia, que se den cuenta ellos.
Y una Vale. vez que se dan cuenta de cómo funcionan como seres humanos, entonces pueden mejorar. Esto es de Nietzsche, ¿vale? Pero eso es lo que hace que se hagan responsables de su propio cambio. Vale, al final, si no me equivoco, vamos, enlazando, todo esto va de responsabilidad y autonomía. O sea, que la propia gente, o sea, lo que acabas, una cosa que he apuntado conforme estabas hablando es que al final, por así decirlo, los equipos de alto rendimiento son como autónomos trabajando juntos. Ujú. Tenemos que sacar esto hacia adelante, yo hago esto, tú haces lo otro y demás. Así es. Y hay una pregunta respecto a eso. Imagínate que todo el mundo fuera autónomo dentro de una empresa, ¿vale? ¿Cómo moverías eso o lo has visto cómo va relacionado con lo que son los pagos salariales? ¿Sabes lo que me venga a referir? O sea, porque yo he visto mucho esto y lo han preguntado, por ejemplo, con el tema de la holocracia, que habla mucho también de que todo el mundo sea individual, aporte, se haga responsable. Y lo que hablen es, vale, ahora todos somos responsables. ¿Ahora cuánto cobra cada uno y por qué? O sea, ¿ha Claro, llegado a surgirte eso o te han preguntado algo sobre el tema? sí, claro que sí. A ver, normalmente cuando yo, en mi experiencia, ¿vale? Cuando he trabajado con equipos de alto rendimiento, el dinero no era un problema. O sea, el sueldo no era un problema con los que yo he trabajado, ¿vale? Cuando he trabajado con equipos, sí, me lo he encontrado. Porque cuando trabajas con un equipo que la empresa pretende llegar a convertirlo en un equipo de alto rendimiento, a veces hay que entender que un equipo de alto rendimiento tiene un precio, que no tiene un equipo que no sea de alto rendimiento. Entonces, sí, sí, claro. Pero eso es como un vacío legal que hay ahí todavía. Yo es que me hacía el cargo de, no es lo mismo el que llega a una empresa de 9 a 5, se va, pica y a volar, que el que de verdad lo vive, está moviéndolo, está haciendo las cosas y lo está moviendo. Pero claro, Hombre, eso... yo creo que cuando una empresa te contrata para formar un equipo de alto rendimiento o para convertir su equipo en un equipo de alto rendimiento, la empresa contempla que ese equipo vale más dinero que un equipo que no es de alto rendimiento. Evidentemente, un equipo de alto rendimiento consigue unos objetivos y es que es eso, es como muchos autónomos luchando por una empresa que es como de todos, entonces aquí como que todo es de todo, ¿vale? Esto podría sonar como muy utópico, es como un símil nada más, ¿no? Pero esa actitud de autónomo y de luchar por algo que no es tuyo como si fuera tuyo, ¿vale? Eso tiene un precio. Guay.